saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Hoy vamos a dedicar el programa, bueno, pues a temas económicos, como es habitual, pero también vamos a hablar de un tema fundamental, como es, y yo creo que es el gran reto de los próximos años, no solo en España, en el mundo, sino el tema de las libertades, de los derechos, que empieza a ser realmente preocupante en algunos países del mundo, entre ellos en España. En ese aspecto decía George Orwell que para controlar un pueblo hay que conocer su miedo, y es evidente que el primer miedo de cada individuo es estar en peligro mortal. Una vez que el ser humano se hace esclavo de su miedo, es fácil hacer creer que el Estado estará listo para ayudarle a salvarlo, es decir, a parecer de salvador, algo que es en muchos casos, en la gran mayoría, falso, o lo que suele suceder es un abuso y un abuso de las libertades de los individuos. Tenemos con nosotros a don Carlos Pajares. Un saludo, don Carlos. Un saludo, muy buena. Y a nuestro letrado de cabecera, don Francisco Díaz de Iglesias. Un saludo, don Francisco. Buenas noches. Bueno, pues comenzamos el programa y con un topicazo, ¿no? Mientras la mayoría de los españoles acabamos el plazo para pagar el impuesto de la renta de las personas físicas, hace 2 días, el gobierno quiere que unos señores que han malversado caudales públicos por una cantidad, y no se recoge todo, aproximadamente puede llegar incluso a los 10 millones, no los paguen, es decir, no tengan que pagarlos. Es verdad que el Tribunal de Cuentas ya se ha opuesto y va a por ello. Es decir, el Estado pierde la razón de ser porque a unos les exige pagar y si no, se tienen que atener a unas consecuencias y por el contrario quieren evitar esto. Esto es lo que es la quiebra democrática. Si los ciudadanos no quieren verlo, es realmente porque las televisiones no lo analizan así, pero es así, es como hay que analizarlo. Don Carlos Pajares. Hombre, a mí me parece tremendamente grave que se esté trivializando lo que es el uso y la aplicación de la ley. Si hay algo que nos hace ser una sociedad avanzada es primero un respeto inconmensurable a la norma y luego también lo que es la pura educación. Donde no llega la ley tiene que llegar la educación. Que sea el propio gobierno el que está trivializando el uso de la norma, pues da imagen de hasta dónde se está deteriorando pues la propia sociedad en la que vivimos. Si el imperio de la ley no rige, pues, o trivializamos el uso de la ley, pues esto dentro de nada va a terminar pues siendo un auténtico... Una selva. Pues pura selva, efectivamente. Por eso decía, ley y educación, o normas de educación, son lo que hace que la convivencia entre los seres humanos sea posible y podamos avanzar como sociedad. Si empezamos a desdibujar la importancia que tiene la norma y la ley y empezamos a utilizar, como usted bien decía, topicazos, ese topicazo de que las mayorías al final son las que establecen lo que es o no es norma, pues siguiendo ese topicazo pues terminaremos, Dios sabe qué, pues haciendo públicamente escarnios públicos, tomándonos la justicia por nuestra mano, porque si al final... Porque además, ¿dónde está el límite? Bueno, pero si eso es lo que llevó a la guerra civil, por mucho que la memoria histórica quiera taparlo, es decir, se superó la ley, la República no fue capaz de imponer la ley, se superó, luego ya desde dentro, pero primero desde fuera, y llevó a España a una situación increíble. Sí, habría que enseñar la historia a los jóvenes y no manipular la historia. Entonces, el Estado de Derecho es el que nos da garantía a todos, del primero al último. Cuando el Estado de Derecho se vulnera, pues se cae todo el edificio. No, y luego hay otro aspecto también importantísimo que es la seguridad jurídica, y esto lo enlazo con el tema económico. ¿Qué empresa, qué inversor va a querer apostar su dinero o arriesgar su dinero en un país donde la seguridad jurídica es prácticamente nula porque la norma se trivializa y se cambia al albur de cualquiera que venga, apoyándose en unas supuestas mayorías? Don Francisco. Sí, estoy de acuerdo con lo que acaba de expresar Carlos. La ley ha de ser igual para todos, es un principio básico de una democracia y de un Estado de Derecho. Y a propósito de este comentario, ¿no?, de las campañas de la renta,
ha coincidido en el tiempo, pues que se pretenda un poco esta condonación de dinero que debiera o debería entrar a las arcas públicas, y debemos de recordar aquí las campañas que se hicieron anteriormente. Ya recordar cuando a La Flores ya Hacienda pues le investigó las campañas contra los futbolistas, actores, etcétera, etcétera, donde todo el mundo ha tenido que pasar, o todos tenemos que pasar por taquilla. Yo creo que no es momento, por una parte, de hacer este tipo de actos cuando a los demás se nos exige un esfuerzo importantísimo, al ciudadano normal, al ciudadano medio, al empresario, al pequeño, al grande, que tenemos que luchar día a día. Es decir, pues es mucho dinero del que estamos hablando, unos 10 millones de euros, creo que decía. Sí, en total puede llegar a los 10 millones, sí. Entonces, pues efectivamente, tiene que haber una ley que se cumpla y un Estado de Derecho que exija esta normativa, pues precisamente para lo que decía también Carlos, ¿no? Para animar a inversores, y ya no solamente por pureza democrática, sino también por una prosperidad económica. Esto es de suma gravedad, porque esto se une a cómo se están saltando, y lo contaremos luego en el capítulo de la pandemia, la ley. Se está aprovechando cualquier resquicio, ¿no? Veremos qué es. La última noticia es que el Tribunal Constitucional ha declarado ilegal el nombramiento de la que fue presidenta o directora general de Radio Televisión Española en ese tiempo provisional, Rosa María Mateo. Lo acaba de declarar. Es decir, vamos a ver cómo el estado de alarma, espero que se declare también inconstitucional lo que hicieron, no declara el estado de alarma. Entonces, habría que hacer una pregunta, y porque lo que vamos a intentar en este programa en el sucesivo es hacer pensar a los televidentes. ¿Qué ha hecho este gobierno en el tiempo que lleva? La ley de eutanasia, leyes para dividir, leyes sin pactar, leyes tóxicas, la ley de educación, la ley transexual, mover el Valle de los Caídos. Díganme obras, nada de creación, de empleo, de obras, de ideas nuevas, etcétera, etcétera. O sea, son normas restrictivas. Lo que han seguido es algunos proyectos que estaban licitados o en marcha, y por lo demás, nada de nada. Es decir, lo que se ha intentado es siempre crispar, dividir. En vez de unir a la sociedad, buscar un enemigo, don Francisco. Bueno, yo creo que en lo que llevamos de legislatura, en primer lugar hay que partir de la base de que el presidente de gobierno lo es no en base a un acuerdo global entre las principales fuerzas políticas, como yo creo que debería ser el caso, ¿no? El presidente de gobierno está apoyado por las minorías independentistas y también por una fuerza de extrema izquierda que es Podemos. Entonces, ¿cuál es el precio del poder? ¿Cuál es el precio de estar gobernando la nación? El precio es, le han exigido una serie de contraprestaciones en el caso de las minorías catalanas y vasca. Le han exigido lo que es el indulto a los procesados del procés, valga la redundancia, y le han exigido el referéndum, que ahora lo van a llamar consulta, entre otras muchas reivindicaciones económicas. Las fuerzas ya más digamos, de izquierda o de extrema izquierda, como es Podemos, que son las que le han brindado el apoyo, pues les han exigido esa serie de leyes un poco tangenciales, no son prioritarias en esta coyuntura económica, y yo pienso que más que para dividir, es mi opinión, son leyes para contentar a determinados sectores que son los que se agrupan bajo la fuerza o la coalición de Podemos. Entonces, estas leyes, con el debido respeto, pues la ley de eutanasia, pues la ley de la LGTB, etcétera, etcétera, no son prioridades ni prioritarias en este momento, y son fruto de esos acuerdos de gobierno para seguir ostentando la presidencia de gobierno. Don Carlos, es que son, si digamos, es positivo. ¿Qué se ha hecho positivo? Es decir, voy a hacer el proyecto de no sé qué, de no sé cuánto. Bueno, lo que se ha hecho, sí, por cierto, que luego vamos a pasar al siguiente capítulo, es que me extraña que los dirigentes de Cantabria no pongan el grito en el cielo por todas las prebendas que se quiere dar a Cataluña económicas, y que estén callados. Esto realmente me deja sorprendido. Don Carlos. Yo creo que tiene que ver con lo que comentábamos antes, es si trivializa la ley, también se trivializa la norma en general, o sea, la acción política en particular.
al final se hacen normas que contentan, como bien decía, a una parte del minorías, a minorías. Sí, pero que al resto parece que no les interesa, no les importa. Desgraciadamente luego, desde el punto de vista electoral, no tiene ningún tipo de repercusión. Al final, esa manida frase de que un pueblo tiene los gobernantes que se merece, pues está clarísimo de que nos merecemos lo que tenemos y posiblemente mucho más. O sea, un presidente que cambia de opinión con esa ligereza y no tiene ningún tipo de repercusión, pues bueno, pues la culpa quién la tiene, el presidente o la tiene quien luego sigue emitiendo su voto de manera ya contumaz al mismo. Y no tiene que ver con siglas, tiene que ver con personas. El otro día me mandaban un vídeo en la Junta de Extremadura, que hacía mención, el dirigente de la oposición del PP le decía al presidente, Vara creo que se llama, y le decía: usted había dicho que si su partido apoyaba a los independentistas y la excarcelación de los presos, usted se marchaba, y le decía: ahí tiene la puerta, márchese. Es que al final no pasa nada, o sea, alguien promete o dice hacer algo y luego si no lo cumple no pasa nada. Con las normas estas, normas para dividir o normas simplemente para despistar. En definitiva, al final sucede lo mismo, todo queda en nada. El tema económico, por ejemplo, estamos ahora con el tema de las pensiones. Se ha firmado ayer o antes de ayer ribombantemente y resulta que falta por negociar todo lo importante. Pero el ministro, que por cierto hizo preparar una serie de cosas porque iba a venir a la UIN y en unas horas cambió de opinión y ya no vino, quería hacer publicidad. Bueno, a lo que voy. Este ministro, que era muy severo cuando estaba en la IREF, este es otro caso de transvestismo político. Es decir, lo que antes decía que no, ahora que sí. Bueno, pues ahora resulta que a ese fondo que se tiene que crear, País Vasco y Navarra no van a contribuir a esos 21.000 millones para la reforma de las pensiones, por su tema foral. Esto, claro, vamos a ver, el Estado al final va a hacer crack, porque si la igualdad no existe... Ahora, a mí lo que me sorprende es la de los dirigentes de las comunidades, entre ellas los de Cantabria, que ante todo lo que está sucediendo realmente con Cataluña, todos los beneficios fiscales que le quieren dar, y por supuesto el País Vasco, lo que tenemos aquí, no digan nada, don Francisco. Es que es realmente paradigmático, vamos. Bueno, yo creo que ya lo hemos manifestado antes, ¿no? Las contraprestaciones por ostentar la presidencia del gobierno y por dirigir las riendas de España son elevadas, son contraprestaciones políticas y económicas. Entonces, dentro de esos acuerdos, pues entra de que País Vasco, Navarra, Cataluña, pues no, solidaridad con el resto de España, cero. Entonces, eso es la primera parte de la pregunta, ¿no? La segunda, ¿por qué las autoridades de Cantabria, en este caso Revilla, que es el presidente de la comunidad, permanece callado con todas estas cuestiones que están sucediendo en los últimos días en España y que parece que ese silencio es un poco cómplice de esta situación? Pues estoy de acuerdo con esa reflexión. Revilla, que el hombre va de televisión en televisión, es un hombre mediático, pues lo que tiene que tener es un poco sentido de Estado para Cantabria y defender Cantabria como Dios manda. Y no solamente, pero también España. Es decir, si vemos que el actual gobierno no está teniendo ese sentido de la responsabilidad, ese sentido de Estado, Revilla tiene que censurar eso, o al menos hacer manifestaciones públicas en las que muestre en nombre del pueblo de Cantabria y de todos los cántabros ese desacuerdo pues con esta deriva política e institucional en la que estamos ahora mismo inmersos. Es mi opinión. Don Carlos. Hombre, no voy a ser yo quien defienda al señor Revilla, pero... No se trata de poner... Hombre, por supuesto, pues se puede decir lo que quiera. Lo que me trato de decir es, porque no solo he dicho Revilla, sino otras comunidades, o Cantabria, es decir, todo lo que se está dando o se va a ofrecer, que se está ofreciendo cantidades tremendas a Cataluña, esa es una de las preocupaciones, y luego ya tenemos el sistema foral, es en detrimento del reparto de los demás. Es decir, como el que tiene 5 hijos, y a uno le llena a la madre el plato todos los días, y a otro le da un cuarto de cucharada. Vamos a ser didácticos. Entonces yo tendré que decir, oye, no, mire, yo soy español igual, y no oigo ni una palabra. Es decir, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? No. Pero no la hemos oído ahora y no la hemos oído nunca. No, o sea, por supuesto. Es una realidad con la que vive este país y que a la que podría dársele la vuelta
única y exclusivamente si las dos fuerzas políticas mayoritarias a nivel nacional fueran capaces de ponerse de acuerdo en lo esencial. Yo el otro día recordaba la derrota de ETA. La derrota de ETA se produce sobre todo cuando en el Parlamento español los dos grandes partidos votan a favor de una norma de la ilegalización de los partidos que apoyan el terrorismo. Sí. Y se consigue de repente, o sea, con el apoyo de las dos fuerzas mayoritarias, con mucho sacrificio, mucho esfuerzo y mucho sufrimiento, pero con la participación de las dos fuerzas mayoritarias se consigue ir poco a poco dándole la vuelta a esta tremenda lacra que hemos vivido durante muchos años. En el momento que los temas fundamentales, las dos grandes fuerzas políticas están antagónicas y no poniéndose de acuerdo, quien sufre es la totalidad del Estado y de todos los españoles. Yo creo que es el ejercicio que deberíamos de hacer todos y empezar a exigir como ciudadanos que en las cuestiones que son básicas y en las que estamos todos de acuerdo, porque yo creo que estamos mayoritariamente todos de acuerdo, exigiésemos a estos dos grandes partidos que por una vez se pusieran de acuerdo en temas de este tipo. El problema va a ser que, y eso es lo que todos sabemos, mañana, si se da vuelta electoral, el Partido Popular no creo que haga algo distinto de lo que está haciendo ahora el PSOE. Bueno, sí, con matices, pero en definitiva es la misma línea. Es que esa va a ser la gran cuestión, ¿cómo va a quedar España? Igual va a tener que hacer reformas que va a incendiar la calle. Es que el problema va a ser peor que con el señor Rodríguez Zapatero, con una deuda que va a ser a final de año del 130%, y al borde del default, con todo lo que nos quieran decir, y mentir por las televisiones. Y bueno, iba a decir que lo vivimos con el caso del señor Rajoy, con una mayoría absoluta impresionante, con la posibilidad de haber dado la vuelta a una situación que venía del señor Zapatero. Y sí es cierto que hizo cosas importantes. En lo económico sí. En lo económico sí, pero políticamente no tuvo el valor y el coraje de precisamente... Es que aquí había que tomar decisiones de cirugía. Las decisiones de cirugía igual llevan a tener que pasar meses tremendos. Es ilegalización de partidos. Sí hay un temas claros. Es decir, no puede ser que participe uno en un juego democrático alguien que quiere romper las normas del juego. Si eso es absurdo. Claro, dice, no, es que los nacionalistas tienen que participar. Oiga, tienen que participar si guardan las normas. Pero si lo que quieren es romper las normas, no pueden participar. Pero eso es un tema que nadie se va a atrever. Bueno, igual llega un punto que las necesidades nos llevan a ello. Bueno, vamos a hablar del tema de las libertades, que yo creo que es un tema capital. Empezaba con esas palabras de George Orwell, pero tenemos casos realmente increíbles de lo que está pasando. Se está satanizando a los jóvenes. Ahora los jóvenes son los culpables con este virus dichoso. Y eso es realmente un escándalo. Hay jóvenes buenos, menos buenos, regulares y malos, que son gente inadaptada, etc. Pero eso de tratar de culpar a los jóvenes de que si esta variante, bueno, lo de las variantes voy a darles el próximo programa una serie de cuestiones, porque ese es otro cuento chino, pero bueno, es que es otro cuento chino científicamente, porque no tiene prácticamente incidencia. Lo que vamos a dar es unos datos para luego hablar de la libertad. La tasa de supervivencia del COVID total es del 99,8301%. Es decir, cada 100 personas, 99,8301 no han muerto por COVID. La tasa de mortalidad del COVID es del 0,1699. Cada 100 personas han muerto 0,1699. Pero podemos ir a los jóvenes, que es lo que nos llama, ¿no? El 5% de las muertes COVID son de personas entre 40 y 60 años. Las muertes, el porcentaje de muertes de COVID, ya a lo que voy, en menores de 40 años es residual. Y aquí es donde quiero ir. Estamos a favor de las vacunas, vaya por delante. Y también de la libertad del que no se la quiere poner. Las dos cosas, a favor y de la libertad. Pero lo que no estoy a favor es de poner algo que no es necesario técnicamente y demostradamente. Y entonces viene la privación de libertades. Y entonces todo se basa en los PCRs, no en que haya una curva de fallecidos o que, como hubo en esas épocas tremendas, o fallecidos. Entonces vamos a desvelar un documento que está en la red, pero es de hace muy pocos días, como el propio ministro Boris Johnson, primer ministro de Inglaterra, dice que los PCRs no sirven para nada.
que fallan. Y es que lo que dice, yo pensaba que los PCR servían en un 60, en un 50, pero que fallaban, porque incluso la Organización Mundial de la Salud avisa de ello, depende de los ciclos con que se hagan y del número. Pues vamos a ver las imágenes de Boris Johnson. The particular problem is that everyone thinks you can have some test at the airport that will answer whether you've got it or not. Unfortunately, it only works in 7% of the cases. So 93% of the time, you could have a real false sense of security, false sense of confidence when you arrive and take a test. And it only works in 7% of the cases. It only works in 7% of the. Desafortunadamente, dice Boris Johnson, los test solo funcionan en el 7% de los casos. Se refería a los test en los aeropuertos, que le preguntaban. En el 93%, dice textualmente, no sirven, no tienen seguridad. Pero eso lo están diciendo muchos científicos, pero no en esta aproximación, Yo decían que podían fallar en torno al 50 o el 60, Pero este señor, ahí está el sonido, dice. Entonces, estamos haciendo confinamientos, etcétera, todo basado en pruebas PCR, porque claro, yo soy el primero y digo, si los hospitales se nos llenan, que es lo que hay que prevenir, si la gente está muy grave, habrá que tomar todo tipo de medidas. Pero en posa pruebas de gente asintomática que no está enferma y que parece ser está demostrado no contagia, pero eso yo ya no me atrevo porque no soy científico, aunque voy a clarificarlo próximamente. ¿En qué estamos? Don Francisco, ¿le ha dejado estas imágenes? Esto no lo ven en las televisiones de España. No, la verdad que efectivamente las manifestaciones de... Eso no lo dice un negacionista, quiero decir. Es el primer ministro británico. Y por lo tanto, cuando él habla, se supone que tiene datos, que tiene asesores. Inglaterra es una nación, es una de las potencias mundiales, es decir, no son cualquier cosa en el estamento mundial. Y hacer esas manifestaciones, bueno, yo creo que todo esto, la pandemia, pues lo que hemos dicho muchas veces, nos ha pillado a todos a contrapié. Ha habido mucha ligereza en todos los sentidos y efectivamente estos test de COVID, es decir, son unos indicadores, pero no son un diagnóstico médico exacto de una enfermedad, porque tiene que venir acompañada, pues por ejemplo, cuando se hablaba de la pérdida del olfato, claro, del gusto, de pues, fiebre, malestar. Es decir, tú puedes ser portador del COVID y puedes estar bien e incluso, como antes decías, no transmitirlo a la gente, ¿no? Yo creo que con el tema de los jóvenes, yo tengo 3 hijos en esa franja de edad, más o menos, entre la veintena de años, y a mí me da mucha pena. O sea, esta juventud están perdiendo años muy importantes, muy preciosos, con esta situación que pues es dramática para todos, pero especialmente para ellos, ¿no? Entonces yo creo que también se está un poco demonizando, como antes decías, con esos datos, que tampoco ellos no son ni los culpables ni los causantes, y creo que esos confinamientos, como hemos visto ahora en un hotel de Palma de Mallorca... Pero es que a la gente le han hecho creer que estos eran todos, y resulta que han sido chavales, algunos que habían llegado mucho más tarde. Permiten hacer macroconciertos, las autoridades de Palma. Supuestamente se contaminan una parte, pero luego llega gente joven después, que han pasado. Y quieren también a esos confirmarles, pero sin un juzgado. ¿Dónde está la tutela judicial? ¿Dónde está el Estado de Derecho? Y han hecho creer a la gente que son muy malos, porque lo que están haciendo es pervirtiendo el sentido común de la gente. Ahí está la labor de las televisiones y del tema. Y les digo a los televidentes, el mayor valor que tiene el ser humano es la libertad. Si perdemos la libertad y la dejamos en manos del gobierno, estamos muertos. Don Carlos, que nos quedan un minuto porque quiero preguntarle una cosa muy rápida. No, yo simplemente 2 cuestiones. Una es el tema de la satanización que ha habido aquí desde el señalamiento. Lo hubo con la hostelería. Exacto. Lo hay con la juventud. Y luego otra cosa que usted ha dicho, que es lo que hemos defendido desde aquí, todas las medidas de restricción se producían por un hecho que era incuestionable, y era que nuestro sistema sanitario era incapaz de absorber la demanda que se producía por los infectados de mayor o menor gravedad. Los datos epidemiológicos ahora mismo, más allá de los contagios que se pueden producir y se producen, y que habrá que intentar que no sigan a unos números elevados,
Ahora mismo el nivel de ingresados en la UCI en Cantabria creo que es 1 y los ingresados en el hospital 19, son 18, que habría que ver también el grado de gravedad de esas personas. ¿Y qué tienen esas personas? Sí, sí, porque luego también hay mucha información que se nos ha escatimado. La persona que está ingresada, la edad que tiene, las patologías previas. Aquí están los datos de los fallecidos. Sí, lo que quiero decir es que, en definitiva, si ahora mismo no tenemos esa urgencia sanitaria, la UCI está prácticamente vacía y los ingresos son muy pequeños, y si sabemos que los contagios se están produciendo, porque lo dice la Administración, más del 80%, casi el 90% es en personas que no lo van a sufrir con cuestiones graves o de manera asintomática, bueno, no señalemos de manera injusta, sobre todo porque además lo que sí se está viendo es la incapacidad, una vez más, por parte de la Administración de controlar no a la hostelería, que es lo fácil, sino los botellones que se están haciendo por ahí de manera incontrolada y que nos han fastidiado con epidemia y sin epidemia a la mayoría de los ciudadanos. Oye, tengo una pregunta porque me la han hecho mucha gente y yo creo que sí constitucional, pero lo que es... Nadie está obligado a dar su número de teléfono, su nombre, etcétera, en un restaurante porque se lo pidan, ¿no? Pregunta clara a un abogado. Bueno, es que es de sentido común. El artículo 18 defiende el derecho a la intimidad. Entonces, si tú te vas con tu esposa, con tu familia, con tus amigos a un restaurante buscando precisamente intimidad, tranquilidad, o sea, yo soy el primero que me lo piden y me levanto y me voy. Digo, mire, disculpe, pero yo no se lo voy a dar. O sea, eso por una parte, desde el punto de vista... Es que este es el tema de los derechos, es que se están vulnerando derechos, se nos está metiendo en la cabeza que es que, porque si esta epidemia fuera, que los que habíamos muertos y que todas las medidas posiblemente habrá que hasta cambiar la Constitución, claro. Pero es que se está aprovechando algo en base a pruebas PCR ahora, que no estamos negando que la pandemia ha existido y que puede existir todavía repercusiones, nadie está, es más, hemos dicho, el que se quiera vacunar, que se debe de vacunar. No estamos en contra, ni mucho menos. ¿Me entiendes? Esto es una cuestión que yo creo que yo apoyo. Es un derecho, etcétera. Claro. Es decir, que no somos anti nada. Ahora, lo que no somos es tontos. Desde luego, lo que no nos vamos a dejar tener miedo. Sí, y luego la segunda variable es que hay una ley de protección de datos. Es decir, que para manejar un dato tú das tu nombre de teléfono, o sea, tu número de teléfono y tu nombre en un restaurante a un tercero privado. Entonces, la ley de protección de datos tiene que tener una persona habilitada por la Administración para controlar esos datos y que nadie haga un uso indebido de los mismos, porque yo no sé qué van a hacer con mi teléfono, si se le van a dar a la autoridad sanitaria o se le van a dar a un proveedor que viene por ahí a repartir gambas. Por tanto, es ilegal, lo mires desde el punto de vista que lo mires. Queda claro, la libertad. Ese va a ser el lema en los próximos programas, porque por lo que estamos leyendo a nivel nacional e internacional, es la gran amenaza del globalismo, la gran amenaza muy seria para las futuras generaciones. Dense en cuenta, no renuncien a su libertad. Las medidas higiénicas, sanitarias son buenas, pero tienen que ser reales, basadas en leyes, sensatas y sobre todo defendiendo los derechos y las libertades. Que tengan una feliz semana. Muchas gracias a los invitados. Paz y bien.